Buen día, ¿cómo está el equipo aquí? Buen día, profesor Recalde, ¿cómo está? ¿Estamos listos? Sí, como eso es CAO, siempre listo. Siempre listo. ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerle en la cátedra, porque tengo información y muy buenos recuerdos de parte de este grupo del quinto, de que anatomía no fue fácil, pero útil según la información que tengo. No sé si estás de acuerdo, le ubicás a este grupo cuando pasó contigo. Sí, a la mayoría estuve mirando ahí los nombres, a la mayoría le ubico, pero hay unos cuantos que hicieron un bypass, parece, ¿eh? Vamos a Estos tomarle, son, vamos a aprovechar de esta clase con los productos y vamos a tomarle examen. sí, en realidad son seguramente de ese pequeño equipo de modalidad a distancia. O sea, ya de hecho es a distancia la que estamos haciendo y vuelve a ser a distancia ese, pero es un equipo pequeño, no te Sí. preocupes. Ya, bueno, por la hora entonces, buenos días de nuevo para todos. Muchas gracias, profesor Recalde, y con mucha satisfacción le digo al quinto curso de que con el espíritu de seguir mejorando, de seguir siempre sumando para apuntar siempre a la calidad académica, conversé con el profesor Recalde, a quien ustedes le conocen muy bien, y entonces llegamos a la conclusión de que nos va a poder desarrollar este módulo de coloproctología. Siempre es importante para ustedes que están en proceso de aprendizaje escuchar la versión de la gente que está identificado. Hoy día se trabaja por especialidad. Todos pueden dar la clase de coloprocto, no hay ningún problema, todos pueden desarrollar, pero es diferente siempre cuando viene de alguien que practica, de alguien que conoce la especialidad, y es el espíritu que tengo siempre apuntando, profesor Recalde, nosotros somos ambiciosos en esta cátedra. Jugamos luego para hacer, estar entre las mejores cátedras. A veces no nos sale, tipo mi club Olimpia, juega, moja la camiseta, pero no mete el gol, pues. Pero por lo menos siempre procuramos de mojar la camiseta. Y este es un grupo selecto, es un grupo pequeño, son 40 estudiantes y deberían, como grupo pequeño, comparativamente a otras carreras vigentes en el país, aprovechar al máximo. Pero eso pasa también con participar activamente. A mí me apena un poco que los docentes del día de hoy, puntualmente a las 8 clavados, se conectan y recién 25, 23 estudiantes en realidad están conectados, vamos a decir. Excusa habrá, pero no es saludable eso. Yo siempre entro un poco en reflexión con ellos, no es por nadie. Es decir, traemos a un invitado de lujo y deberíamos por lo menos cuando viene, yo por lo menos en mi casa es así, trato de barrer todito mi casa cuando voy a tener visita. Después cuando se va la visita ya desde luego se queda con la rutina y por lo menos las veces que tenemos visitas así especiales, estar todo. 23 estudiantes solamente de 40 y eso me preocupa. Quiero que transmita eso, delegado Juan, creo que ya está. Sí, Y doctor. entonces, Juan, transmitirle al grupo que cuando tenemos visita, tenemos que siempre barrer un poco la casa, vamos a decir. Y entonces, por eso, profesor Recalde, tu predisposición, muchísimas gracias por participar. Todo esto hago también para, primero, apuntar al grupo específico, ir mejorando en el grupo del quinto, y eso, por supuesto, incide en la carrera. Es una carrera acreditada que tiene que observar permanentemente la calidad. De modo que, sin más palabras, agradeciéndote, me ofrezco, después tengo que llamar la lista al final de la clase,
atender un poco así el alcalde hasta qué punto llega la flexibilidad. Le espero a ellos, entonces tengo que tomar la lista al final de la clase y agradeciéndote una vez más y voy a estar muy atento, siempre participo porque yo anoto cuando tengo invitados, también como cualquier participante del auditorio, anoto las ideas fuerzas, porque cuando en el examen me dice, esto no se dio, esto no se dijo, no se entiende, yo tengo mi copiatín y también entonces les recuerdo, a lo mejor no estuviste, porque esto se manejó. Hoy toca, ¿no es cierto?, enfermedad diverticular, en esa área vamos a estar, ¿no es cierto, profesor Recalde? Muchas gracias, profesor Rodas. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con el grupo. Me hace recordar de unos años atrás. Tengo unas cuantas caras conocidas aquí. Un privilegio realmente compartir nuevamente con ellos. Y muchas gracias por invitarme a hablar de lo que a mí en realidad me gusta, ¿verdad? La especialidad de coloproctología trata sobre las afecciones del colon, recto y ano. Y se suele decir mucho por ahí porque hay muchas patologías periorificiales y como el estetoscopio del coloproctólogo es el dedo índice, se suele mencionar por ahí que es una especialidad que no es para chuparse los dedos. Es una especialidad que hay que tenerla tomarla muy en serio y realmente embeberse de lo que son las patologías para después dirigirle al paciente, al especialista, ¿verdad? Porque lo importante es conocer la patología, si por ahí no podemos tratarlo, direccionar al especialista para que se haga un tratamiento adecuado. Y realmente yo pensé que en el primer curso también así, pero el chip es de la secundaria todavía. Pensé que ya íbamos a mejorar este tema de las presencias. A mí me sucede realmente una situación calcada, la de esta, que la mitad nada más ingresa al inicio de la clase y después, en el momento en que se llama en la lista, están ya la mayoría. Pero siempre hay una excusa, como mencionó el profesor Rodas, así es que felicitaciones a los que ya están y están predispuestos y a los que no todavía hay que invitarlos. Profesor Recalde, tendremos que ir pensando en nuevas figuras así de, llamémosle, de justificación, porque los que nos asisten habitualmente traen un reposo médico y los que participan al final de la clase, alguna figura tipo media firma, medio reposo, algo hay que buscar, ir insertando en el sistema, porque no sé si le ponemos ausente, no, es injusto estando respondiendo presente, ponerle ausente. Es un trabalengua allí que es muy complicado en el sentido de que, claro, llega, fíjate que ahora estamos ya 30. Cuando termina la clase, más o menos, yo creo que vamos a estar muy cerca de los 40. De modo que hay que pensar los docentes también en nuevas figuras administrativas de justificación fundamentalmente. Desde este momento, profesor Recalde, todo a tu cargo y nosotros somos todos oídos. Muchas gracias, profesor Rodas. Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, el profesor Rodas me recomendó compartir con ustedes la patología coloproctológica y hoy toca hablar sobre enfermedad diverticular. Me pidió que hable sobre todo la parte de clínica quirúrgica, es decir, diagnóstico y tratamiento. Patología quirúrgica creo que ustedes ya dieron, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras es importante, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso. Yo voy a compartir pantalla y cualquier duda o cualquier pregunta que surja, no hay ningún problema, ustedes pueden
abrir su micrófono, hacer la pregunta, me puede interrumpir sin inconveniente. ¿Ok? Gracias, doctor. Bien, voy a compartir entonces pantalla y comenzamos, arrancamos. Bien, me gustaría aclarar estos términos con ustedes antes de empezar nuestra clase de la fecha. ¿Qué entendemos por diverticulosis? ¿Qué entendemos por enfermedad diverticular? ¿Y qué entendemos por diverticulitis aguda? Sucede que los divertículos que se aparecen en el colon prácticamente son considerados como fisiológicos porque aparecen en un porcentaje muy alto, más de 80% a partir de los 60 años. Y es consecuencia de una herniación de la mucosa a través de la pared del colon, justamente donde los vasos sanguíneos penetran en la pared del colon, y esos sitios son considerados puntos débiles. Entonces por ahí surge la herniación y aparecen los divertículos. Y esos divertículos pueden estar presentes sin causar ningún síntoma, y puede ser de un hallazgo casual al hacer un screening para un cáncer colorectal, para una colonoscopía. Entonces aparecen esos divertículos sin causar ningún síntoma. En ese caso hablamos de diverticulosis. Entonces, la simple presencia de divertículos sin síntomas se llama diverticulosis. Pero cuando se agrega algún síntoma, ya sea tipo dolor, alguna molestia en el abdomen, atribuible a esos divertículos, pasamos a llamarle enfermedad diverticular. Y esta enfermedad diverticular generalmente presenta dos complicaciones. Una es la diverticulitis aguda, la inflamación, y la otra es la hemorragia. La hemorragia digestiva baja por diverticulosis, que es bastante frecuente. Entonces, la enfermedad diverticular puede presentar dos cuadros clínicos bien diferentes, que es la inflamación o infección, la diverticulitis aguda, y la otra es la hemorragia, la hemorragia digestiva baja por diverticulosis colónica. Habíamos dicho que los divertículos que se presentan en la pared del colon son divertículos falsos. ¿Por qué? Porque solamente en su pared presenta la mucosa y después ya está la serosa. No presenta capa muscular alrededor del divertículo, por lo tanto, ya hay que considerarla como un saco, una herniación de la mucosa que es factible que se perfore. ¿Por qué? Porque no presenta ese refuerzo de pared muscular que normalmente presenta en toda su extensión el colon. Estos divertículos, antes de los 60 años, como la mucosa, como la pared muscular del colon está todavía bien desarrollado, generalmente presentan aquí un orificio bastante estrecho. Al presentar un orificio bastante estrecho, corre el riesgo de que el contenido quede atrapado aquí y genere la proliferación de gérmenes, y eso lleva a la inflamación. Es como una apendicitis aguda. Si ustedes recordarán, la apendicitis aguda generalmente hay una obstrucción en la luz también, de la luz del apéndice, y eso hace que proliferen los gérmenes y lleve a un proceso inflamatorio que lleva a la apendicitis. Y la misma patogenia también aquí. A estos divertículos que tienen boca estrecha, ¿por qué? Por la pared muscular todavía bien desarrollado del colon. Generalmente estos se presentan en pacientes de menos de 60 años. Entonces se llaman divertículos hipertónicos.
Y estos divertículos hipertónicos, entonces la complicación más frecuente es la inflamación, es decir, la diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda, entonces, es una complicación de la enfermedad diverticular que generalmente aparece antes de los 60 años. ¿Qué ocurre cuando el paciente pasa los 60 años? Esta pared de la mucosa, la pared muscular, empieza a atrofiarse, empieza a disminuir su masa muscular. Por lo tanto, este orificio se agranda, se dilata, tiene un orificio de boca ancha. Por lo tanto, normalmente no hay más obstrucción y el proceso inflamatorio deja de ser frecuente. Pero recordando lo que mencioné previamente, estos divertículos aparecen en la zona donde ingresan los vasos sanguíneos. Entonces, a nivel de la mucosa están algunos vasos que al erosionarse la pared de la mucosa puede también lesionar los vasos y ahí producirse el sangrado. Y el sangrado generalmente suele ser abundante. A pesar de que sea autolimitado, es decir, que cese espontáneamente, suele ser importante. Entonces, estos divertículos después de los 60 años, a tener boca ancha, ¿por qué? Por la atrofia de la pared muscular, entonces pasan a recibir el nombre de divertículos hipotónicos, al revés de lo que pasaba antes de los 60 años, divertículos hipertónicos. Entonces estos son hipotónicos. Al ser hipotónicos, ustedes ven acá la boca ancha. ¿Y cuál es la complicación que presentan estos? Ya no inflamación. Ya no inflamación porque tiene boca ancha, no hay obstrucción. Entonces hay un paso libre de contenido del colon al saco diverticular y puede producir erosiones ese contenido a nivel de la mucosa y lesionar los vasos. Y al lesionar esos vasos producen sangrados. Y el sangrado se manifiesta como rectorragia. De esa manera, entonces, se produce la hemorragia digestiva baja por la diverticulosis colónica. Entonces, después de los 60 años, hay a tener en cuenta, la complicación más frecuente de la diverticulosis es el sangrado y antes de los 60 es la inflamación. Entonces, la diverticulitis antes de los 60 años, la hemorragia digestiva baja después de los 60 años. En un paciente que, por ejemplo, a la edad de 80 años, que cada vez es más frecuente ver, normalmente puede presentar una hemorragia digestiva baja y pensar en ello entonces como causa la enfermedad diverticular. Es decir, hay que descartar otras causas también. Está la angiodisplasia, está el cáncer de colon mismo, pero lo más común es que sea por diverticulosis. 20% se ha encontrado que 20% de la enfermedad diverticular se complica. Y estas complicaciones ya mencionamos. Dos son las complicaciones. Es decir, 2 de cada 10 pacientes puede presentar en algún momento de su vida una de estas dos complicaciones. La diverticulitis aguda o la hemorragia digestiva baja, dependiendo, por supuesto, a qué edad aparece esta complicación. Si aparece antes de los 60, lo más común es que sea esto, la diverticulitis aguda. Después de los 60 años, la persona de edad más avanzada, lo más común es que sea hemorragia. Y en cuanto a la diverticulitis, un cuarto de ellos puede presentar complicaciones. Esas complicaciones pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Las complicaciones agudas son las que aparecen durante el desarrollo de ese cuadro clínico, que son los abscesos y las peritonitis. Y las complicaciones crónicas son las que aparecen por apariciones reiterativas de proceso inflamatorio, que son las fístulas, es decir, comunicación de la luz colónica con otro órgano adyacente. Lo más común es que sea con la vejiga. Y la estenosis. La estenosis es la disminución del calibre de la luz y que inclusive puede llegar a producir una obstrucción intestinal, es decir, una obstrucción intestinal baja. Entonces, la diverticulitis aguda
tiene complicaciones, se clasifican en complicaciones agudas y en complicaciones crónicas. Complicaciones agudas, abscesos y peritonitis, y las complicaciones crónicas, las fístulas y las estenosis. Una cosa muy... y entre los cirujanos generales mismos a veces... en medicina, cierto, en medicina hay que considerar que no todo es 100%, pero en la mayoría de los casos nosotros manejamos mucho por frecuencia. Puede ocurrir cualquier cosa, pero lo más común es que una diverticulitis no sangre. La diverticulitis generalmente no se manifiesta por rectorragia o por hemorragia. Entonces, cuando hay sangrado no hay que pensar en diverticulitis. La diverticulitis tiene otra presentación clínica. Eso hay que tenerla muy en cuenta. El cuadro clínico de la diverticulitis aguda es como la apendicitis aguda, pero del lado izquierdo. Normalmente uno maneja más los datos clínicos o semiológicos de la apendicitis aguda, y entonces puede extrapolar fácilmente al lado izquierdo y relacionarla con la diverticulitis aguda. Hay un dolor, pero en este caso es en la fosa ilíaca izquierda. Puede haber una alteración antecedente a hábito defecatorio, es decir, puede haber alteraciones de alternancia de constipación, diarrea, puede aparecer fiebre. Y lo que le mencioné acá, la rectorragia no es común, no es común. En medicina no podemos decir 100%, pero la rectorragia no es una presentación, no es habitual en la diverticulitis aguda. Eso hay que sacarlo como la presencia de sangre en materia fecal no está relacionada con la diverticulitis aguda. Entonces el dolor en la fosa ilíaca izquierda, puede haber defensa, irritación peritoneal, inclusive puede haber una masa palpable. Y por supuesto, por el proceso inflamatorio local puede haber una distensión abdominal. Entonces, pensar en una apendicitis aguda del lado izquierdo, lado izquierdo. Vamos entonces a lo que es, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diverticulitis aguda? Por supuesto, es importante la clínica. La clínica, ya dijimos, pacientes mayores a 45 años. Normalmente los divertículos empiezan a aparecer después de los 50, pero ya que el sistema de alimentación ha cambiado mucho, hay mucha ingesta de comidas chatarras, ha contribuido a que aparezca más precozmente los divertículos en la pared del colon. Entonces, puede ya aparecer a la edad de 45 años de edad los divertículos en la pared del colon. Y a esa edad normalmente hay una musculatura bien desarrollada en la pared del colon, por lo tanto esos divertículos son todos hipertónicos, entonces pueden inflamarse. Pero lo más común es que después de los 50 años aparezcan esos divertículos, entre la edad de 50 y 60 años entonces puede aparecer la diverticulitis aguda. Entonces hay que considerar una molestia en el lado izquierdo, dolor, fiebre, defensa, irritación en la fosa ilíaca izquierda, hay que pensar en diverticulitis aguda. Más todavía si el paciente es un paciente con antecedente de estreñimiento. En laboratorio habitualmente hay una leucocitosis con neutrofilia, porque hay un proceso inflamatorio. Y como medio auxiliar de diagnóstico, lo más común en nuestro medio es una ecografía abdominal, pero hay que considerar que el gold estándar, es decir, el medio auxiliar recomendado, ideal, es la tomografía axial computarizada, con inyección de contraste endovenoso. Normalmente uno no pide contraste por vía oral o por recto. ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes están con un proceso inflamatorio agudo y están con ileos. Por lo tanto, está contraindicado hacer una
hacer una preparación colónica o administrar contraste por vía oral o por vía rectal. Entonces el contraste solamente es por vía endovenosa. Otro estudio que se puede pedir es la imagen de resonancia magnética, pero como muchas veces ocurre en nuestros hospitales, no tenemos la posibilidad o no tenemos un acceso fácil a la tomografía, la ecografía ayuda, y muchas veces la ecografía, y esto es operador dependiente totalmente, hay que pedirle a un ecografista que esté acostumbrado a hacer ecografías en la urgencia, y no a ginecobstetras que también a veces se acostumbra a mirar el útero grávido y después empieza a subir ya a mirar la vesícula, después ya pasa al apéndice, al colon, y normalmente esos ecografistas no están muy habituados. Hay que ver quién hace la ecografía, y eso es muy importante a considerar. Entonces, ¿qué puede aparecer, qué puede aparecer en la ecografía? Normalmente el ecografista ya informa que hay un dolor en la fosa ilíaca izquierda. Al apretar el traductor, como signo de irritación o de aparición de defensa, ya hay dolor ahí. Es como si fuera que uno está comprimiendo con la mano, entonces comprime el traductor y ya hay se puede informar ya que hay dolor a ese nivel. Hay un engrosamiento de la pared del colon, y lo más importante sobre todo, la ecografía permite descartar la ausencia o presencia de abscesos o colecciones que puede estar presente ahí al anexo a la pared del colon o a nivel pélvico. Entonces, la ecografía sí sirve. Claro que sí sirve, pero no es el estudio ideal. Ojo, no es el estudio ideal, pero en la urgencia a veces ante la posibilidad de contar con una tomografía, entonces la ecografía sí sirve. Por supuesto, y más todavía en manos de imagenólogos que están acostumbrados a hacer ecografías abdominales en la urgencia. Y son bastantes expeditivos los informes de esos colegas. Entonces hay que considerar eso. La ecografía es un estudio operador dependiente, y actualmente muchos colegas se lanzan a hacer ecografía sin tener una preparación adecuada, y hay que tener presente eso, y hay que saber quién está haciendo la ecografía. Eso es muy importante. No cualquier ecografía sirve. Y la imagen de la ecografía también es importante correlacionarla con la clínica del paciente. La clínica del paciente es la que debe de direccionar el manejo del paciente. Entonces, la ecografía sí sirve. Puede descartar o afirmar la presencia de abscesos pericólicos, abscesos pélvicos, y puede informar también espesamiento o engrosamiento de la pared del colon. Muchas veces uno quiere saber si el divertículo está inflamado o no. No es necesario eso, no, y aparte muchas veces no se ve eso, no esperen que le informe que hay la presencia de un divertículo que está inflamado y que está con proceso inflamatorio a nivel de la pared colónica. No es importante eso. Los signos de engrosamiento de la pared o del meso del colon, esos ya son signos importantes que acompañado con la clínica ya ayuda muchísimo. Entonces, no esperar que se le mencione que hay divertículos inflamados. Normalmente los divertículos no se ven. Así que no esperar eso. Y la tomografía aporta datos más importantes, es cierto. La tomografía puede informar lo mismo de la ecografía,
puede haber, informar ya si hay o no presencia de complicaciones, ya en caso de peritonitis puede haber ya líquido libre, o si hay una presencia previa de fístulas, por ejemplo, es decir, comunicaciones ya de la pared colónica con órganos anexos, órganos vecinos, obstrucción colónica, o un absceso intramural, o un absceso a distancia, y también en forma indirecta me puede informar hidronefrosis. ¿Por qué la hidronefrosis? Porque el uréter, sobre todo el del lado izquierdo, tiene un trayecto detrás del mesocolon sigmoides y puede estar comprimido por el proceso inflamatorio o por la presencia de la colección ahí. Entonces, al estar comprimido, puede estar aumentando la presión intraluminal ahí del uréter, y eso puede llevar a una dilatación de la luz del tracto urinario. Por supuesto, proximalmente, no distalmente, proximalmente, es decir, hacia los riñones. Esto hay que grabar. Esto hay que grabar en la mente, que la colonoscopía en una sospecha de diverticulitis aguda está contraindicada. No está indicada la colonoscopía en los pacientes en los cuales sospechamos la diverticulitis aguda. Pedir una colonoscopía en estos pacientes, de hecho, ya dijimos, hay un proceso inflamatorio presente, por lo tanto puede haber ileus. Eso hace que sea imposible hacer una preparación colónica. Normalmente esos pacientes hay que mantenerla con restricción alimentaria, es decir, nada por boca. Entonces no podemos estar administrando laxantes y preparar el colon para una colonoscopía. Una colonoscopía sin preparación colónica es hacer el estudio a ciegas prácticamente, no sirve. La colonoscopía sirve cuando el colon está limpio. Y para que el colon esté limpio, tenemos que preparar el colon, es decir, administrar laxantes y eliminar todo lo que es el contenido fecal intestinal del colon. Por lo tanto, la colonoscopía es impracticable porque no se puede preparar el colon. Y si uno sin preparar intenta hacer colonoscopía, normalmente la colonoscopía insufla aire en la luz intestinal, y al insuflar aire, el proceso inflamatorio que está localizado, bien definido, puede producir un escape del proceso inflamatorio a la cavidad peritoneal libre, y puede desencadenar una peritonitis. Es decir, puede empeorar el cuadro. Antes que ayudar, empeorar el cuadro. Entonces, ¿y en qué momento pedimos colonoscopía? La colonoscopía vamos a pedir 4 semanas, mínimamente 4 semanas después de que haya cedido totalmente el cuadro de diverticulitis aguda. Es decir, una vez que pasó el cuadro, una vez pasado 4 semanas, entonces yo estudio ahí el colon. Estudio el colon a ver qué es lo que... Es importante estudiar el colon después de un episodio agudo de diverticulitis. Entonces, eso hay que grabar. Hay que saber que la colonoscopía está contraindicada. Eso tienen que saber. Está contraindicada en pacientes con sospecha clínica de diverticulitis aguda. No se debe hacer colonoscopía. No se indica. Porque a veces uno quiere estudiar el colon y lo primero que piensa es en colonoscopía. Es cierto, el mejor estudio para mirar en forma directa la mucosa colónica, pero en este caso no está indicada. Ojo con eso. Hay una clasificación de Hinchey para la diverticulitis aguda, y esta clasificación es importante porque se proyecta también hacia al tratamiento. No me di cuenta de este. Hinchey 1 es engrosamiento de la pared colónica. Engrosamiento. Hinchey 1 es engrosamiento de la pared colónica. Este no me di cuenta, hay un error acá.
Hinchey 2 es presencia de absceso. Presencia de absceso. Presencia de absceso. Ese absceso puede ser pericólico o pélvico. ¿Ok? Tiene que corregir un poco esto. Acá no me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta. Hinchey 1 es entonces engrosamiento de la pared colónica. Hinchey 3 es ya peritonitis purulenta y Hinchey 4 ya es peritonitis fecal. Bueno, ¿cómo tratamos estos pacientes? Puede haber situaciones en las cuales solamente hay dolor y una febrícula nada más y el estado general no esté afectado. Es decir, el paciente tiene buen estado general, no hay pérdida del apetito, pero hay un ligero dolor nada más a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Y en la ecografía descarta entonces la presencia de colección y puede ver algún engrosamiento a nivel de la pared o a nivel del meso. Entonces uno puede tratarlo con antibióticos por vía oral a estos pacientes. Entonces, pero esta situación es leve sin afectación del estado general, sin afectación. Entonces, cuando uno administra antibiótico, debe administrar para cubrir gérmenes gram negativos y anaerobios. Entonces, ¿qué antibióticos puede administrar? Para cubrir gram negativo, uno puede utilizar cefalosporina de tercera generación. Hay antibióticos de cefalosporina de tercera generación. O si no, puede usar una quinolona tipo ciprofloxacina acompañado de metronidazol. Pero cuando hay una afectación importante del estado general, el paciente está decaído, el paciente no tiene apetito, el paciente está con fiebre, con mucho dolor, entonces debe ser internado este paciente. Y si se descarta la presencia de colección, entonces se debe administrar antibióticos por vía parenteral. Entonces los antibióticos que se utilizan por vía parenteral también son antibióticos que deben cubrir los mismos gérmenes, es decir, gram negativos y anaerobios. Los gram negativos vamos a tener una cobertura con cefalosporina de tercera generación y también se puede utilizar piperazolina o tazobactam, o también se puede usar imipenem o meropenem, también se puede utilizar. Pero lo que sigue hay que cubrir gram negativos y anaerobios. Los anaerobios vamos a cubrir con el metronidazol. Y cuando tenemos la presencia de absceso, colección, entonces esa colección, cualquier colección debe ser drenada. Entonces se indica un drenaje percutáneo, es decir, drenaje a través de la pared abdominal, bajo pantalla ecográfica o pantalla tomográfica, dejando una sonda de drenaje en el sitio. ¿Para qué? Para que pase el proceso inflamatorio. Pero igual se administra antibióticos. Igual el paciente debe estar internado, el paciente debe estar con una vía parenteral, con restricción alimentaria, nada por boca. Y hay que decir, los pacientes que solamente presentan un engrosamiento en la pared nada más, responden a las 24 o 48 horas, ya hay una buena respuesta. Y normalmente se debe mantener antibiótico-terapia por 7 a 8 días, a 10 días, perdón, 7 a 10 días. Normalmente hay una buena respuesta ya a las 24 o 48 horas, el dolor cede, la fiebre pasa, el paciente ya recupera el estado general, tiene apetito. Entonces, se queda internado 2 o 3 días y después ya pasa a antibióticos por vía oral y se controla nada más por forma ambulatoria. Normalmente en un 85-90% de los casos, entonces los pacientes con diverticulitis aguda ceden o con tratamiento médico, un tratamiento médico. Y cuando hay presencia de colección, entonces, aparte de ese tratamiento médico que dijimos que tiene sustentada para la base sobre los antibióticos, para cubrir gérmenes gram negativos y anaerobios, entonces se complementa con
el drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo que tenemos que hacer bajo pantalla ecográfica. ¿Y cuáles son los pacientes que se operan? Los pacientes que se operan son los pacientes que presentan peritonitis. La peritonitis inicialmente puede ser una peritonitis purulenta. La peritonitis purulenta, entonces, y cuando esa peritonitis es una peritonitis fecal, ahí hace que sea más grave todo el cuadro. Hay que considerar que la presencia de materia fecal en la cavidad peritoneal ya tiene una altísima mortalidad, más del 60% tiene una mortalidad, es decir, 6 de cada 10 pacientes presentan esto, mueren. Y estos pacientes normalmente van a terapia intensiva y van por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque por la sepsis que presentan. Entonces, lo ideal cuando hay peritonitis es tratarla en forma precoz. El tratamiento en forma precoz hace que el paciente se recupere bastante bien. En la peritonitis, ¿qué es lo que la peritonitis purulenta? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, se ha el lavado de la cavidad peritoneal, y se extirpa el segmento del colon afectado, que generalmente es sigmoides. Entonces hace una sigmoidectomía. El muñón rectal habitualmente se cierra y se aboca el colon, el cabo proximal a la pared abdominal, es decir, se hace la operación de Hartmann. A diferencia de la peritonitis fecal, normalmente uno deja la pared abierta. ¿Por qué? Porque normalmente uno después necesita continuar con los lavados, porque con un lavado del acto quirúrgico nada más no suele ser suficiente, necesita otras sesiones de lavado, por lo tanto, entonces deja el abdomen abierto y va lavando de acuerdo a la necesidad. Bueno, hay otra nueva clasificación, la modificada, también Hinchey modificada. La modificada agrega esto de 1A, B nada más, pero no cambia mucho, no cambia nada. Acá nuevamente habla de absceso pélvico. No, cero es normal, colon normal. Hinchey 1 ya dijimos, colon engrosado. Hinchey 2, presencia de colección a nivel pericólico o a nivel de la pelvis. Y Hinchey 3, una peritonitis ya generalizada, pero es de tipo inflamatorio nada más, es decir, purulenta, y la peritonitis fecal, la Hinchey 4. ¿Cuáles son entonces las quirúrgicas o las que deben ser operados? Son la Hinchey 3 y Hinchey 4. Hinchey 1, Hinchey 2 puede ser manejado desde el punto de vista tratamiento conservador, pero el Hinchey 2 con la presencia de absceso hay que drenar. Drenaje percutáneo. Entonces, en la mayoría de los casos, los pacientes se presentan como Hinchey 1 nada más. Entonces, el tratamiento normalmente es tratamiento médico. Y cuando hay afectación del estado general, entonces el paciente debe estar internado y debe recibir medicación por vía parenteral. Recordar, hay que cubrir gérmenes gram negativos, hay que cubrir gérmenes anaerobios, y los gram negativos uno puede cubrir con cefalosporina de tercera generación. Puede ser cefotaxima,
y anaerobios con metronidazol. Cuando hay presencia de abscesos, ya sea a nivel pericólico, a nivel de la pelvis, entonces agregamos el drenaje percutáneo. ¿Qué es lo que conseguimos nosotros con la punción o de drenaje percutánea? De evitar operar al paciente. Evitar operar al paciente. Evitar el tratamiento quirúrgico. Entonces, Hinchey 1, Hinchey 2, tratamiento conservador. Hinchey 3 y 4, entonces tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, es decir, cirugía. No, aquí nadie discute el tratamiento quirúrgico de las peritonitis. Las peritonitis hay que operar. Hay que operar. Y estas peritonitis son cirugías de urgencia. Cirugías de urgencia. Es decir, el paciente se presenta en la urgencia y ahí se trata en la urgencia. No son cirugías programadas, son cirugías de urgencia. No son emergencias, pero son de urgencias. Es decir, las peritonitis generalizadas, la peritonitis que puede ser purulenta o peritonitis fecal. En ambos casos, la purulenta y fecal, se debe lavar bien la cavidad peritoneal, se debe extirpar el foco infeccioso, es decir, hacer la sigmoidectomía, es decir, el sitio afectado, el sitio donde está el proceso inflamatorio, se debe extirpar. El sitio más frecuente es el sigmoides. Y abocar. Estos pacientes son operados de urgencia. No, algunos a veces se arriesgan y hacen una anastomosis. Algunos hacen anastomosis del recto al colon descendente. En algunas situaciones se podría hacer paciente en buen estado general, paciente joven, paciente sin patología de base, o sin patología concomitante, pero no hay que arriesgarse, hay que resolver la urgencia. La cirugía de Hartmann es salvador en esta situación, y entonces hay que hacerlo. Está bien, en algunas ocasiones se puede intentar hacer la anastomosis primaria, pero hay que estar seguro que esa anastomosis no filtre. Si la anastomosis filtra, seguramente va a estar después en los tribunales, respondiendo ante un juez. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo la cirugía de Hartmann? Y peor todavía si el paciente ovita por eso. Entonces, en la urgencia hay que evitar esas cosas. Si bien el paciente por ahí sale bien, y nadie se va a acordar de eso, seguramente vas a recibir algunas felicitaciones porque se evita una segunda cirugía, que es la restitución a estos pacientes. Pero si aparece una filtración, una peritonitis en el postoperatorio, y peor todavía si el paciente ovita, hay que estar preparado. Hay que estar preparado ya para afrontar una demanda médico-legal. Por lo tanto, hay que evitar eso. Hay que hacer lo que corresponde en la urgencia nada más. Y en la urgencia lo que se debe hacer es la operación de Hartmann. La operación de Hartmann y punto. Operación de Hartmann. Es decir, ectomía, extirpar, sigmoidectomía, cierre el muñón rectal, abocamiento del colon proximal. Y punto. Después se hará la restitución, pero eso ya es otra historia. Eso ya se hace en forma programada, y el paciente con un mejor estado general, el paciente sin un proceso inflamatorio, sin un proceso infeccioso, con colon preparado. Entonces, es otra situación. Hay que tener en cuenta que en esta cirugía de urgencia no hay posibilidad de preparar el colon. El colon está lleno de materia fecal, el paciente está con proceso inflamatorio, el proceso infeccioso puede estar séptico inclusive, y no estar arriesgándose en hacer una anastomosis primaria. Hay que evitar eso, hay que evitar.
Entonces, la cirugía de Hartmann es lo que hay que meterse en la cabeza. La cirugía de Hartmann es la que hay que hacer y punto. Hay que resolver la urgencia. No hay que estar dudando de eso. Muchas veces el paciente también puede ya presentar una obstrucción intestinal baja. El paciente puede estar obstruido. Y cuando hay obstrucción, nadie discute. Cuando hay una obstrucción por una diverticulitis aguda, se hace el mismo procedimiento. La cirugía de Hartmann es más mandatorio todavía. ¿Por qué? Porque el colon proximal habitualmente está dilatado, está con algún grado de isquemia, algún grado de sufrimiento por la distensión, por el proceso obstructivo. Entonces, hay que hacer cirugía de Hartmann. Peor todavía sí, entonces el paciente está con una obstrucción, ya presentó una obstrucción intestinal. La cirugía de Hartmann es mandatoria. ¿En qué caso se hace cirugías electivas? Cuando hay una presencia de fístulas y estenosis. Fístulas puede aparecer por inflamaciones reiterativas del sitio de un divertículo y que en algún momento dado el órgano haya participado en el aislamiento del proceso inflamatorio y que después haya una solución de continuidad entre ambos órganos. Lo más común es que sea con la vejiga, con la vejiga, la cúpula vesical. Cuando hay una comunicación con la vejiga, el paciente normalmente sufre infecciones urinarias frecuentes. ¿Por qué? Porque el contenido fecal está pasando a la vejiga. Normalmente puede haber fecaluria, es decir, presencia de materia fecal en la orina, o neumaturia. Neumaturia es decir, puede aparecer gases también, al miccionar puede eliminar gases también. O estenosis. Estenosis ya que puede manifestarse por una obstrucción parcial intestinal baja. En estos casos, entonces, la cirugía sí se hace en forma electiva y uno, dependiendo del grado de estenosis, inclusive puede preparar el colon y en estas situaciones sí puede tratar de hacer la anastomosis primaria. Hay que considerar que en estos casos, el paciente está en un buen estado general, no está con un proceso inflamatorio, no está en un proceso séptico, se prepara al paciente, se prepara el colon. Y otra es la situación, no se está operando de madrugada, y entonces es otro el escenario. Por lo tanto, en estas situaciones se puede hacer la anastomosis primaria. Retirar entonces el sitio afectado y hacer una anastomosis primaria, es cierto. Entonces, la operación de Hartmann es la indicada. Algunas veces uno hace anastomosis primaria y con ileostomía nasal. Bueno, esto es tratando de evitar la filtración. Normalmente entonces hay para evitar o proteger esa anastomosis, en todo caso, hay que evitar a toda costa que haya una filtración de la anastomosis. No debe haber filtración de la anastomosis. ¿Por qué? Porque eso puede complicar al paciente aún más y puede llevar al óbito inclusive. Entonces, si por ahí uno demasiado quiere anastomosar, entonces tiene que hacer por lo menos una ileostomía de protección. Normalmente también esto lleva a una segunda, después se hace otra cirugía para restituir el tránsito, pero a diferencia de la operación de Hartmann, el cierre de una ileostomía tiene mucho menos complicaciones que la operación de Hartmann en sí. Es decir, la restitución de la operación de Hartmann puede tener complicaciones serias también, y la ileostomía en ASA, la ventaja sobre este es que tiene mucho menos complicaciones. En algún tiempo, en la laparoscopía, se había indicado la laparoscopía y lavado solamente, y drenaje, y dejar el proceso inflamatorio ahí. Esto prácticamente no ha tenido muchos adeptos, no ha tenido
seguidores. ¿Por qué? Porque se lava y el proceso inflamatorio queda. Es decir, el sigmoide no se retira, no se retira el sitio inflamatorio en sí. Por lo tanto, no es muy recomendado. Y si se opera, hay que retirar eso, hay que retirar el proceso inflamatorio. Hay que retirar el foco séptico se debe retirar, se debe retirar. Algo con la que podemos comparar, por ejemplo, uno opera una apendicitis aguda, la apendicitis aguda puede estar perforada y hace un lavado, secado de cavidad y deja la apendicitis ahí. No hace la apendicectomía, es comparable más o menos con eso. La diverticulitis aguda presente ahí, hay peritonitis purulenta, peritonitis fecal, hace un buen lavado completo y deja el proceso, el foco infeccioso ahí. No. Lo más probable es que el paciente no evolucione bien, por lo tanto, no es recomendado. Hay que retirar el foco, así como hacer la apendicectomía. ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando todavía? Claro que sí, doctor. Demasiado. Bien, estamos, sí, los que tenemos la cámara prendida siempre podemos atestiguar que estamos presentes, pero los que están en cámara prendida, apagada ya es otra cosa otra vez. Pero después explicamos eso, profesor Recalde, adelante. Ok. Vamos continuamos entonces, perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando se opera? Aquí vemos lo que es el marco colónico. Acá vemos la anatomía vascular, la irrigación de todo el colon, del colon derecho, colon izquierdo. Bueno, entonces, cuando se extirpa el sigmoides, entonces, normalmente uno puede resecar el sigmoide dejando inclusive el meso. No es necesario ir a extirpar hasta el origen de las arterias mesentérica inferior. Esto, cuando se extirpa todo el meso hasta el origen de la arteria mesentérica, es una sigmoidectomía radical. Esto es recomendado solamente en caso oncológico para retirar todo lo que es nódulos, linfonodos o ganglios que podrían contener algunas células malignas. Pero como esta es una patología totalmente benigna, entonces uno puede a nivel de la arcada nada más hacer la sección del meso y retirar el sigmoide solo. Entonces esta extirpación la vamos a denominar solamente sigmoidectomía. Cuando quitamos todo lo que es el meso, hablamos de sigmoidectomía radical. Radical se utiliza para procesos oncológicos, es decir, para cirugías oncológicas, es decir, con finalidad de retirar los linfonodos presentes en el meso en sí. Y lo que le decía, al levantar el colon sigmoide, normalmente uno ve los vasos ilíacos. Acá tenemos los vasos ilíacos externos y acá tenemos los vasos gonadales. Y cruzando los vasos ilíacos acá vamos a tener al uréter. Entonces, al hacer la sigmoidectomía hay que tener muy presente de visualizar el uréter y dejarlo intacto y no resecar con el sigmoides. Porque el uréter puede estar englobado en el proceso inflamatorio, y entonces hay que tener mucho cuidado, El uréter se debe visualizar, dejarlo fuera de la extirpación del sigmoide, no ligar ni seccionar el uréter, porque si no estaríamos agregando otro cuadro más a lo que ya tenemos. Entonces hay que evitar eso. Una complicación entonces que puede ocurrir en la sigmoidectomía es la ligadura y sección del uréter.
Hay que considerar eso, ¿eh? Entonces, la sigmoidectomía simple nada más. Y la operación de Hartmann. ¿En qué consiste la operación de Hartmann? Entonces, retirar el sigmoide, cerrar el muñón rectal a nivel del promontorio. A nivel del promontorio hay que cerrar. No, se debe resecar a nivel del promontorio. Esto porque el recto normalmente no presenta divertículos. Los divertículos aparecen inicialmente en el sigmoide y después se va extendiendo hacia la parte proximal. Puede haber divertículos en toda la extensión del colon. Cuando tenemos divertículos en toda la extensión del colon, hablamos de pandiverticulosis colónica. Pero el sitio donde primero aparece en el sigmoide y después se puede ir extendiendo hacia la parte proximal. Entonces no hay divertículos, normalmente no hay divertículos en la pared del recto. Por lo tanto, el recto uno puede dejar sin problema. Y hay que atender de seccionar el recto a nivel del promontorio, no más arriba, porque al seccionar un poco más arriba se puede dejar un poco de sigmoides, y al quedar un poco de sigmoides puede dejar divertículos. Y al quedarse un poco de divertículo, al hacer la restitución, después este divertículo que quedó puede inflamarse otra vez y puede repetirse el proceso inflamatorio. Entonces, para evitar eso, se debe seccionar el recto a nivel del promontorio, y esta es entonces abocar el colon, la boca proximal del colon a la pared. Eso se llama colostomía proximal. Entonces, cierre del muñón rectal, colostomía proximal, extirpación del sigmoide. A esto le llamamos operación de Hartmann. Entonces, el tratamiento entonces de la diverticulitis aguda, cuando es quirúrgico, ya mencionamos ahí, para eso la clasificación de Hinchey, diverticulitis Hinchey 3, peritonitis aguda purulenta, Hinchey 4, peritonitis aguda fecal. Entonces, la operación de Hartmann es el tratamiento. Por supuesto, se hace también antibióticos por vía parenteral, por supuesto. Y cuando hay peritonitis fecal, el paciente sí o sí va a terapia intensiva. Y el abdomen uno puede dejar abierto. ¿Por qué? Porque en la peritonitis fecal, con una sola sesión de lavado normalmente no es suficiente. Uno necesita lavar posteriormente, entonces deja el abdomen abierto y de acuerdo, va lavando de acuerdo a la necesidad. Es decir, si hay todavía proceso purulento, entonces se puede ir lavando todos los días o se puede ir lavando cada 2 días, dependiendo de cómo está evolucionando la cavidad abdominal o la cavidad peritoneal. Entonces, en la peritonitis purulenta se puede cerrar la pared, se puede cerrar, sí, la operación de Hartmann con cierre de pared, pero en la peritonitis fecal normalmente se deja al abdomen abierto. ¿Y para qué? Y para lavado la cavidad peritoneal según necesidad. A demanda, vamos a decirle, ¿verdad? Bien, a ver, voy a dejar de compartir. Y bueno, ¿cuándo operamos? ¿Cuándo operamos programada, a estos pacientes? Los pacientes que presentó un cuadro de diverticulitis aguda tipo Hinchey 1 o Hinchey 2, en donde no fue necesaria una cirugía. Entonces, ¿cuándo operamos a esos pacientes? ¿Es necesario operar a esos pacientes? Y bueno, y depende. Hay que considerar caso por caso. Hay que poner en una balanza la frecuencia, porque el hecho de que recidive o vuelva a aparecer es totalmente indefinido.
indefinido puede no aparecer más el proceso inflamatorio, la diverticulitis, o puede repetirse al mes o a los 3 meses, a los 6 meses, nadie sabe eso. Es totalmente imprevisible eso. Hay que ver qué cuadro presentó, si fue ya un cuadro con una colección, se complicó ya con una colección, o fue solamente un espesamiento, o fue solamente dolor, y si hay o no presencia de otras patologías asociadas de ese paciente. El paciente puede presentar una cardiopatía, por ejemplo, en esos casos, entonces trata de no operar a estos pacientes y va tratando de acuerdo a que vayan apareciendo crisis. Y en quienes se hace una cirugía o se programa una cirugía electiva, en aquellos pacientes inmunodeprimidos, en aquellos pacientes que tienen enfermedades del colágeno tipo lupus eritematoso sistémico, en quienes reciben, por ejemplo, corticoides. En ellos, estos pacientes inmunodeprimidos pueden presentar un episodio bastante importante, bastante más grave. Entonces, en ellos sí se debe considerar una cirugía electiva después de una diverticulitis aguda. Pero lo habitual es que uno trate nada más en forma médica cada episodio y solamente se deja entonces una cirugía programada en esos pacientes inmunodeprimidos o los que reciben corticoides o inmunosupresores como tratamiento. En ellos puede producirse un cuadro bastante severo, inclusive puede llevar a una peritonitis que puede inclusive apeligrar la muerte. Entonces, en ellos sí se considera una cirugía profiláctica de otro episodio, pero normalmente no se trata la crisis y solamente se opera si es necesario, es decir, cuando hay peritonitis. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? Yo tengo una costumbre, profesor Recalde, de que cuando participo en todas partes, llámese de orden académico o de otra característica, de anotar las ideas, fuerzas y mis preguntas que voy a hacer en el transcurso. En esta oportunidad, por ejemplo, anoté 50 preguntas para hacerte, pero voy a sacarle ese 0 para no aburrirte en esta primera clase. Entonces te voy a hacer 5 preguntas. Para darle también la oportunidad a los estudiantes que preguntan. A los estudiantes, claro, no, ellos no tienen ningún problema, pueden atardecer y todo. Acá le conozco a este grupo, yo puedo poner la mano. Ellos no tienen inconveniente para seguir preguntando, pero entonces voy a empezar yo en el auditorio para dar la oportunidad que preparen sus preguntas a los estudiantes. Uno es, profesor Recalde, dar la impresión de que cuando hablamos de diverticulitis, que nos referimos a los divertículos, me supongo, ubicadas o localizadas en el sigmoide solamente, porque en toda la exposición pareciera ser de que poco tiempo le dedicamos a lo que podría eventualmente tener inflamación, los divertículos localizados en otro segmento del colon. Esa impresión por lo menos tuve, quiero que me precise, eso sí es así. Pareciera ser de que hacia la izquierda, al inicio luego por ese concepto de que es la apendicitis del lado izquierdo. Uno, eso. ¿Y cuándo se entiende en ese mismo contexto de la clínica cuáles son las ideas principales para entender que está afectado el estado general? Porque esta división de administrarlo, internarlo, para hacerle el antibiótico, depende, en una parte de la exposición se escuchó decir, depende de la afectación del estado general. Esas dos preguntas iniciales y después pasamos a los otros ítems. Sí.
En los divertículos cuando empiezan a aparecer primeramente en el sigmoide. ¿Por qué? Porque es una zona de mayor presión. ¿Por qué zona de mayor presión? Porque el diámetro es menor, la musculatura es mayor, entonces es la zona de mayor presión. Normalmente no hay divertículos en el lado derecho sin haber divertículo en el lado izquierdo. Es decir, para que haya divertículo en el lado derecho, tiene que haber divertículo en el lado izquierdo. Y entonces, y cuando aparece divertículos en el lado derecho, habitualmente estos pacientes ya pasan los 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Los divertículos habitualmente ya son divertículos hipotónicos, es decir, de boca ancha. Y los divertículos de boca ancha no se inflaman. O sea, por frecuencia. En medicina no siempre es 100%. Puede ocurrir. Pero lo más común que los divertículos de boca ancha sangren. Entonces, cuando hay sangrado, puede sangrar en cualquiera de los divertículos. Puede ser divertículo del lado derecho, divertículo del lado izquierdo, pero cuando se inflama, la inflamación habitualmente es del lado izquierdo. Lo más común es que el lado izquierdo se inflame. Por eso hablamos de diverticulitis del sigmoide. Puede aparecer una diverticulitis a nivel del colon transverso, puede aparecer una diverticulitis en el ascendente, pero es rarísimo, muy raro, puede aparecer. ¿Y qué es lo que es afectación del estado general? La afectación del estado general significa que el paciente no puede, tiene pérdida del apetito, puede tener náuseas, vómitos, puede tener detención de heces, detención de gases, puede estar con una distensión abdominal. Entonces, y en esa situación mandatoria internar al paciente y administrar antibióticos por vía parenteral. Cuando tenemos solamente dolor y puede haber un poco de fiebre, febrícula nada más, pero no hay mucha repercusión abdominal, entonces uno puede tratarlo en forma ambulatoria nada más. Solamente hay dolor y un poco de fiebre, no hay ni masa palpable, con una ligera defensa tal vez, pero sin signo de irritación peritoneal, entonces uno puede tratarlo en forma ambulatoria nada más. Y por supuesto, una condición sine qua non para que uno trate en forma ambulatoria es que el paciente acuda al control en forma periódica, es decir, a las 24, 48 horas yo ya tengo que estar controlando al paciente. No puedo yo estar tratando en forma ambulatoria a un paciente que vive en San Pedro o vive en Concepción o en el Chaco. No, tienen que ser pacientes que deben acudir a su control en forma estricta. Gracias, profesor Recalde. Una última pregunta en esta parte, y después los estudiantes ya me supongo que ya tienen preparado. ¿Qué lugar tiene dentro de este proceso diagnóstico-tratamiento el laboratorio? ¿Y cuáles son aquellos estudios laboratoriales que son importantes tanto en el proceso diagnóstico como en la terapéutica? Sí, normalmente uno pensando en un abdomen agudo con posibilidad de ir a cirugía debe pedir una batería de laboratorio considerado de rutina. Eso normalmente incluye el hemograma, glicemia, urea, creatinina, crasis sanguínea, radiografía de tórax, tipificación, una placa simple de tórax, abdomen, de tórax, APEI, posterior, anterior y lateral. Pero normalmente lo que ayuda o apoya el diagnóstico es la presencia de leucocitosis con neutrofilia. La presencia de leucocitosis y neutrofilia en el proceso infeccioso. Solamente eso. Gracias. Auditorio, es la oportunidad. No pregunten, no como suelen hacer conmigo, de uno en uno, porque ellos, los 37 preséntelos de una vez quieren preguntar. No se atropellen todo, por favor.
Sí, 1-1. Doctor, yo tengo una consulta. Cuando hablamos de diverticulosis, la herniación que se presenta carece también de capa muscular, al igual que la enfermedad diverticular, ¿o no? Sí, la presencia de divertículos sin síntomas y con síntomas es el mismo divertículo, solamente que en algunos casos la aparición de síntomas va acompañado. Es el mismo divertículo, son divertículos falsos. Los divertículos verdaderos son los divertículos que tienen, por ejemplo, toda la pared. Es decir, tiene serosa, tiene muscular, tiene mucosa, su mucosa todo. Un ejemplo de un divertículo verdadero, por ejemplo, es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel que puede aparecer a nivel del íleon terminal. Es el vestigio del conducto ónfalo-mesentérico y que puede simular bien una apendicitis aguda, el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. Pero los divertículos que aparecen tanto en la enfermedad o es la diverticulosis como en la enfermedad diverticular o en la diverticulitis es el mismo divertículo, son divertículos falsos. Es decir, dependiendo de qué problema esté ocasionando, entonces va recibiendo nombre. Si no ocasiona ningún problema, no ocasiona síntomas, entonces es diverticulosis nada más. Un hallazgo casual. Uno hace una colonoscopía para screening de cáncer colorectal y encuentra que hay divertículos. Entonces habla de diverticulosis. Pero si el paciente ya se queja de molestia, sensación de pesadez, un poco de dolor, inclusive en el lado izquierdo, entonces, y asocia a los divertículos, entonces ya habla de una enfermedad diverticular. Y si se inflama eso, ya es una diverticulitis aguda. Genial, gracias, doctor. Buen Doctor, día, doctor. Oh. Adelante. Primero vamos a atenderle a la dama. A ver, María José. ¿qué tal, doctor? Tenía Bien. nomás una consulta. Viste que en la metodología diagnóstica mencionamos que la ecografía es lo que más tenemos a mano en urgencias, ¿verdad? Pero el ATAC es lo que nos proporciona más datos. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro método de elección para el diagnóstico? El método de elección es la tomografía. Es la tomografía. No olviden, la ecografía es muy operador dependiente y puede encontrarse muchas veces que el ecografista no tenga mucha experiencia. Sucede que ahora muchos de los cirujanos, por ejemplo, se van y hacen porque se recomienda que los cirujanos de urgencia hagan el FAS, la ecografía para descartar líquido, ECOFAS que le llaman, descartar líquido a nivel de la pleura, cavidad peritoneal, cavidad pericárdica. Y no es que se queda con eso, después ya empieza ya a mirar la vesícula y ya empieza a informar vesícula, después ya empieza a mirar anexos, ya empieza a mirar, y bueno, no es esa la finalidad de la formación. Entonces, hay que atender. Uno tiene que prepararse y informar en forma responsable de eso. Si uno no está preparado, no debería, pero muchos de los colegas se lanzan, compran el aparato y ya empiezan inclusive ya empiezan a mirar la parte obstétrica también. Son todas especialidades que hay que tener mucho cuidado y que tienen sus vueltas. Entonces, hay que atender. Ecografistas hay muchísimos, pero ecografistas buenos son pocos. Y lo que tienen los ecografistas buenos que están entrenados en la urgencia también son otros tipos de ecografistas. Entonces, de ellos, la ecografía es bastante útil, pero hay que tener en cuenta, la ecografía es operador totalmente dependiente. Entonces, la tomografía no, la tomografía sí hace sus cortes y ya se interpreta. Eso es otra cosa, la tomografía. Por eso la tomografía, además, estos pacientes suelen tener
una detención de heces, detención de gases. Entonces puede haber mucho gas y el gas suele ser un problema para la ecografía. Entonces, si hay mucho gas, el ecografista a veces no puede hacer un estudio bueno, un estudio. Entonces, lo ideal es la tomografía, pero si no se tiene la tomografía, muy útil la ecografía para descartar colección. Entonces Doctor, nosotros, perdón, entonces si nosotros tenemos disponible la tomografía, podemos saltar la ecografía y mandar directamente a tomografía, si nuestro paciente permite, ¿verdad? Eso es lo ideal, lo ideal. Está bien. Gracias, doctor. doctor, Juan Manuel, ¿cómo Sí, estamos? doctor, quisiera preguntarle cuáles serían sus sustentos, tanto clínicos, laboratoriales e imaginológicos, para poder diagnosticar de urgencia una peritonitis. Bueno, la peritonitis, en la peritonitis ya hay, no es solamente dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿eh? En las peritonitis ya va a tener un dolor generalizado. El dolor generalizado y la defensa muscular va a ser generalizada y el signo de irritación peritoneal va a ser generalizado. Entonces el signo de Janus-Musi, ¿se acuerdan del signo de Janus-Musi? El signo peritoneal generalizado. Entonces normalmente estos pacientes y en la ecografía puede ya haber líquido libre en la cavidad peritoneal. Y en la placa de abdomen, en la placa de tórax que incluya el diafragma, puede haber neumoperitoneo, el signo de Popar o el signo de Joubert, ¿eh? El signo de Joubert semiológico, Popar radiológico. Entonces, el signo de neumoperitoneo por debajo de del diafragma derecho, entre el hígado y el diafragma puede haber gas. Eso es neumoperitoneo. Entonces, cuando hay cuando el divertículo es la causa, se perfora y ya hay líquido a nivel, hay un escape de líquido a nivel de la cavidad peritoneal, entonces puede haber también escape de gas. Entonces puede haber neumoperitoneo. Y el neumoperitoneo se puede evidenciar fácilmente con una placa de tórax que incluya los diafragmas. Entonces, por eso le decía, la colonoscopía totalmente contraindicada. Imagínense una diverticulitis ahí, aislado el proceso inflamatorio por órgano vecino, asas, epiplón mayor que viene ahí englobando y uno trata de hacer una colonoscopia, insufla aire y al insuflar aire puede por la presión misma haber escape de aire a la cavidad y ahí ya se produce una apertura o comunicación del divertículo hacia la cavidad peritoneal. Entonces uno puede desencadenar una peritonitis tratando de hacer una colonoscopia que no ayuda en nada. Doctor, y en cuanto a la tomografía, ¿es necesaria para diagnosticar eso? Y si es necesaria una tomografía simple o con contraste. Con contraste siempre, con contraste endovenoso. Con contraste endovenoso la tomografía. No Y con contraste vía oral ni contraste rectal. Están contraindicadas la administración por vía oral y por vía rectal. Y en el laboratorio, ¿a partir de qué valores serían indicadores de una peritonitis? La peritonitis normalmente, la leucocitosis aumenta después de 18.000, 18.000 puede ir hasta 30.000 inclusive, eso ya está, puede hablar de peritonitis. Normalmente una diverticulitis puede haber 12.000, 14.000, hasta 16.000 por ahí, blancos, con a expensa de neutrófilos. Pero una leucocitosis después de 18.000, hay que pensar ya en una peritonitis. Por supuesto, no es solamente el laboratorio lo que hay que considerar, hay que correlacionar con la clínica. La clínica es la que debe dirigir. Uno puede tener un laboratorio y a veces uno puede recibir una leucocitosis de 18.000 o 20.000 y el abdomen puede estar inocente. Entonces hay que correlacionar mucho. Ayuda el laboratorio, pero apoyando a la clínica, no el laboratorio el que tiene. La clínica es la que tiene que direccionar el manejo del paciente, la clínica.
el cuadro clínico. Dale, doctor, muchas gracias. Doutor, bom dia. Mais uma dúvida. É porque, visto que o tratamento quirúrgico de diverticulite para HIT 3 e 4, a elección é a anastomose primária com ileostomia. Pero esto está associado à laparotomia exploradora de urgência? Sí. La anastomosis primaria yo no aconsejo. ¿Por qué? Porque uno ya tiene una peritonitis. En ambos casos, la peritonitis purulenta y la peritonitis fecal. En ambos casos se hace una laparotomía y se debe extirpar el foco que es normalmente el sigmoide, entonces hace una sigmoidectomía. Si uno hace la anastomosis, hay que considerar que estos pacientes ya son pacientes sépticos. ¿Qué quiere decir eso? Que con pacientes que ya con septicemia, por la peritonitis es considerada ya un proceso sistémico, un proceso ya los gérmenes ya están en la sangre. Entonces, ya hay una sepsis en la peritonitis. Entonces, por eso, actuar rápidamente en la peritonitis es la clave. Imagínense, ustedes operan un paciente con peritonitis y después le hacen la anastomosis y filtra esa anastomosis. Al filtrar esa anastomosis, obliga a otra segunda cirugía. Y una segunda cirugía en un paciente ya con un proceso inflamatorio importante y con un estado de sepsis previo, hace que sea más grave toda la situación. Y puede salvarse el paciente, ojalá que se salve. Si se muere el paciente, uno está condenado. ¿Y para qué arriesgarse? Es la pregunta. Está bien, algunas veces, y si por ahí demasiado quiere hacer anastomosis el cirujano, yo lo que le recomendaría es hacer una protección de esa anastomosis. ¿Cómo debe proteger? Haciendo una ileostomía en asa. ¿Por qué? Porque la ileostomía en asa protege esa anastomosis, evita la filtración de la anastomosis, y cuando se va a cerrar la ileostomía presenta menos complicaciones que la cirugía de Hartmann. La cirugía de Hartmann tiene el inconveniente, es muy útil, salva en la urgencia, pero tiene inconveniente que al restituir el paciente puede tener complicaciones. Es una cirugía no considerada cirugía menor, es una cirugía mayor, es una cirugía importante y tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones. Entonces, la idea es no hacer anastomosis. No recomiendo anastomosis. Es la cirugía de Hartmann. La cirugía de Hartmann es la recomendada en ambas situaciones. Peor todavía si es, o más indicado todavía si es una peritonitis fecal. Ahí sí que ni se discute siquiera, ni se discute. Ahí sí que es una mala praxis ya hacer una anastomosis. Por la cirugía, en la peritonitis fecal, el paciente está séptico. Entonces la vascularización se compromete y los cabos tienen que estar bien vascularizados para que la anastomosis funcione o cicatrice, para que no haya filtración. Entonces tiene que haber buena presión arterial, buena oxigenación, y porque en la sepsis lo que no hay es una buena presión, es normalmente hipotensión y puede haber un problema de oxigenación también. Entonces ahí se pone en riesgo la anastomosis. Ahí sí que totalmente contraindicado hacer una anastomosis primaria. ¿En qué caso uno a veces está tentado a hacer una anastomosis primaria? En la peritonitis localizada nada más ahí, o una peritonitis que recién comienza, y en esos casos está tentado. Pero recomendaría yo que se haga una ileostomía de protección. Perfeito, Siempre. graças, doutor. Si no hay más preguntas, yo tengo un comentario final que quiero compartir con ustedes en base a la misma pregunta que estaban surgiendo del auditorio y la respuesta de nuestro docente hoy, que dicho sea de paso, me parece una exposición brillante. Tan claro fue su secuencia que
vamos a decir, no hay nada que desperdiciar. Y les anuncio a ustedes que básicamente para esa evaluación parcial que nos toca se va a sustentar casi exclusivamente en esta exposición lo relacionado al tema. Lo que quiero hacer como comentario, profesor Recalde, es de que es momento de reflexionar la comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes y otro estamento, de que hay una necesidad de realizar investigación científica. Cuando yo escucho, vamos a decir, recomendaciones de gente caracterizada sobre una conducta y tengo vivencia en mi práctica, porque yo hice muchos años y en varios lugares cirugía de urgencia. Me consta, por ejemplo, está la laparoscopía más lavado con drenaje en el sector privado. Me consta. Es decir, veo, y no son hechos por coloproctólogos, porque los coloproctólogos ya son gente muy fino que trabajan solamente de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, y nosotros los mortales comunes somos los que recibimos las peritonitis a las 2 de la mañana, y entonces tenemos que resolverlo, principalmente en el sector público, y muchas veces de acuerdo a nuestro criterio, o sea, todas las veces de acuerdo a nuestro criterio, en algunos casos de acuerdo a nuestro recto entender. Y decía yo que la universidad tiene que investigar. La universidad tiene que investigar en estos puntos que bueno sería que en una universidad se lleve adelante un trabajo de investigación y se entregue resultado. ¿Qué es lo que se espera de la universidad? Y que creen nuevos conocimientos, aporten nuevos conocimientos. Y pareciera ser, siendo un poco pesimista, hoy día no es la prioridad. No es la prioridad. Es decir, estamos en un auditorio en donde estamos acostumbrados a evaluaciones múltiples de Choi, en donde yo también, exactamente mi hora nomás que, vamos a decir, yo no tengo queja, ¿verdad? Pero a mí me pagan $5.000 por hora, pero no hay problema, pero otros a lo mejor no alcanzan. Y entonces se cumple la hora, no hay una infracción administrativa, pero ya no hay tiempo para esto que yo idealizo. Es decir, cuando hay una curiosidad de esta característica, la universidad debe investigar, y a través de quienes pueden investigar a través de la comunidad educativa. ¿Quiénes son aquellos? Encabezados por docentes, y por supuesto que los estudiantes pueden conformar ese equipo de trabajo de investigación científica. Es una reflexión que quiero compartir con ustedes y estoy muy contento en esta primera, vamos a decir, en esta primera clase, que ven ustedes, esto debe ser hoy día la expositiva, a rajatabla magistral. Se dice que tiene menos resultado que aquel interactivo, como el que buscamos nosotros hacer, de interrumpirle o hacer un debate casi. Tenemos 30 minutos de intercambio en este momento, 1h05 de exposición, de modo que hacemos una combinación, me parece interesante, siempre buscando apuntar a calidad, apuntando a mejorar. Por eso reitero nuevamente mi agradecimiento, profesor Recalde. Esto también es integración. El hecho de tener docente en otro ciclo, vamos a decir, ¿por qué no le traemos en nuestro ciclo, en fin, para explotarle y escuchar toda su experiencia? Y eso va a acrecentar y va a ir fundamentalmente en la formación de ustedes. Es decir, yo soy muy partidario de integración, no es fácil. Naturalmente tenés que gestionar, no coinciden las horas, intercambio, y hacer esos intercambios con otro curso, debatir sobre un tema. Si vamos a poner como tema de integración, vamos a suponer entre cuarto y quinto, invitar al profesor Recalde si se va a tratar de un tema de coloproctología, ¿verdad? Eso va a acrecentar bastante. De modo que yo le comento, profesor Recalde, donde estás muy invitado,
en el Hospital Central de la Fuerza Armada, que viene a ser un poco nuestro hospital escuela, yo he podido conseguir que los viernes, religiosamente dicen la gente, nosotros tenemos una actividad de reunión clínica, donde los debates son ardorosos. En los primeros tiempos, estos pobres estudiantes se asustaron todos porque pensaron de que íbamos a llegar ya a un escenario pugilístico. No, no, esa es la vehemencia académica nomás, porque nos falta quien, vamos a decir, tiene la voz un poco más elevada, otro menos, ¿verdad? Más suave, pero esto es en pos de discutir con vehemencia para que los estudiantes participen, para que los estudiantes escuchen, y por sobre todas las cosas, cuando hacemos algo hay que hacerlo convencido, vamos a decir, y se le ve a uno hasta en su forma de hablar cuando lo hace con convicción. Profesor Recalde, todo lo que quiera agregar, y por supuesto puntualmente el miércoles a las 8 en punto, como cualquier hombre disciplinado, vamos a estar presentes. Tengo totalmente anotado las ideas fuerzas que a mi entender fue de su exposición, y me sobran las 47 preguntas que les comenté, pero eso ya no es posible técnicamente realizar. Muchas gracias, te escuchamos, profesor Recalde. No, gracias por este momento de la oportunidad de compartir con los muchachos. No, es un placer, no tengo ningún inconveniente para, en caso de que se trate algún problema coloproctológico, para también participar en la reunión clínica. Espero la invitación, no hay problema. No sé si es de mañana o de tarde, se suele reunir ustedes. Si es a la tarde, yo suelo estar ahí en la facultad. Me va a quedar cerca, pero de mañana creo que va a ser imposible, medio difícil, porque voy a estar, normalmente estoy de mañana en San Lorenzo, en el hospital de clínica, pero a la tarde estamos en anatomía los viernes, así que no habría inconvenientes de participar también, toda vez que sea de tema coloproctológico, ¿verdad? Que es el tema que me gusta a mí enfocar. Y espero realmente que los estudiantes alguna vez tengan la oportunidad de examinar un paciente con esta patología, porque uno a veces, si se queda en la parte teórica nomás, se olvida fácil. Pero si uno está delante del paciente y vive, siente lo que es la clínica del paciente, queda grabado para toda la vida, ya para toda la práctica médica prácticamente. Entonces, si por ahí tienen la oportunidad, aprovechen de examinar a un paciente que tenga este cuadro. Pero para eso, así como dijo el doctor Rodas, hay que estar en la urgencia, porque estos cuadros normalmente no aparecen en el consultorio, normalmente aparecen en la urgencia. Y en la urgencia, así como dijo, suelen aparecer después de las 20 horas, en horas de la madrugada a veces. Entonces, y ese es el horario de las urgencias realmente. Así es que cuando por ahí tienen también la oportunidad de hacer urgencia, hay que permanecer en la urgencia, no ir a horario de oficina nomás también. El horario de oficina tiene sus casos, pero los interesantes habitualmente aparecen en otras horas, o las horas que uno realmente a veces aprovecha para descansar. Generalmente en ese horario se van los pacientes, y en ese horario hay que estar y vivir esas situaciones. Y estamos preparados. La siguiente clase va a ser sobre megacolon chagásico, entonces no hay ningún inconveniente. Vamos a estar hablando, espero que los muchachos ya lean algo, y de esa manera entonces ya estar preparado para discutir. Las cosas auspiciosas hay que comentar, profesor Recalde, a las 9:38 exactamente. Yo tengo memoria visual, a lo mejor vos no sabés. Yo me acuerdo cuando hay una actividad de esta característica,
a las 8:30, a las 9:38 minutos, clavado 40 estudiantes que son los matriculados en el año 2022, completaron. Más 2 nosotros, estamos 42 presentes en este momento en el auditorio. Yo siempre me emociono un chiquitito cuando hay mucha gente. Está por el shushu del escenario, pánico del escenario creo que se llamará. En este momento casi estoy emocionado ante tanta gente, nunca visto, por lo menos a la mañana, de modo que su presencia, profesor Recalde, vamos a procurar de que sea más permanente. Imagínense, 40 estudiantes, 40 Sí. matriculados, a las 9:38 empezó esta concurrencia así completa. De modo que muchas gracias, yo voy a tomar la lista. Doctor, Sí, adelante. doctor, vos dijiste hace rato que el próximo viernes vamos a estar otra vez con el doctor, pero quería aclararte nomás que el próximo miércoles, quiero decir, ya es el parcial otra vez. Ah, ya. El siguiente entonces, profesor Recalde, porque acá nosotros rendimos. Acá yo no sé, pero ellos, ahora yo ya perdí la cuenta, ellos me avisan nomás ya. Gracias, Andrea, por recordarme eso. Pero son 4 clases que va a ser continuado y este tema posiblemente no va a entrar entonces para el parcial, porque me gustaría que entre completito en un parcial el módulo de coloproducto, de modo que no sé si es buena noticia o mala noticia, pero si va a ser el próximo miércoles, se excluye diverticulitis todavía del parcial que vamos a tener. ¿De acuerdo, paciente? Doctor, Sí. una pregunta. ¿Hay que volver a preparar una historia clínica para el examen? Sí, 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 porque esa fue nuestra debilidad. Todas las bajas notas fue debido a eso. Ocurre, profesor, Doctor. que durante la pandemia, en realidad, con todo el esquema que llegamos a conseguir, no llega. O sea, el doctor online definitivamente no funciona cuando le vemos a ellos desempeñarse sobre el paciente. Porque como yo le conozco a ellos en semiología, y esta es la continuación del mismo, hicimos esta primera evaluación con la entrega de una historia clínica y le llevamos sobre abdomen, básicamente fue lo que evaluamos, y realmente el ítem de destreza que tienen que tener ellos básico, no lo tienen, porque si bien pudimos desarrollar algún sentido, como vamos a decir, tener mucha imagen, sentido de la vista, durante la pandemia, no es lo mismo. Y yo no puedo permitir que este grupo de la que yo me responsabilicé esa parte, que salgan así. Entonces, ahora como que completamos de alguna manera. De modo que, pero traten de hacer cada uno su historia. Ustedes ya son grandes. Es decir, puede ser el mismo paciente, pero no en forma, ¿cómo se llama?, comunitaria. Porque hay algunos que envían nomás ya por WhatsApp. Hay por algunos más jefes otra vez entre ellos, ¿verdad? Entonces, algunos envíame por WhatsApp nomás tu historia. Otro por lo menos se va y acompaña en el momento de tomar la historia. Diferentes situaciones. Cuando estamos entre muchos hermanitos, pues estamos luego los morenitos siempre que aparecemos, ¿verdad? Y entonces, les pido por favor que hagan individualmente. Es conveniente, por ustedes nomás, no es ninguna otra cosa. Mi objetivo es distinto. Vean una historia tranquila, cuál es el problema, para ir a tomar un ratito una historia clínica a un paciente. Eso puede ser de la urgencia, de otra especialidad, ningún problema. Pero lleven una historia, porque yo escucho y de alguna manera mido cómo están cada uno, y les ayuda eso de que se den cuenta de que no están, vamos a decir, o están con algún ajuste, o falta algunos ajustes en ese ítem en particular. ¿Otra cosa más? Es cierto, en medicina se aprende al lado del paciente, así es que no, por supuesto, al lado del paciente y después ir a leer. No es solamente leer y no ver paciente. Hay que hacer un equilibrio, ver paciente y leer. Yo intento en mi grupo, ningún grupo, le pido por favor, y díganle a sus instructores, los que van al hospital empiecen viendo un paciente. Examinen ese paciente y después hacen su debate
clínico, pueden ya hacer en el pasillo, lo que es el enfoque de nuestra asignatura, que es metodología diagnóstica y terapéutica. Pero esa primera parte, para eso nos vamos a los hospitales, hacemos ese sacrificio. O si no, pues no tiene sentido esa, vamos a llamarle visita al hospital. En este caso es para ver pacientes. Ok, bueno, gracias, profesor Recalde. Yo paso a tomar la lista. Aguánteme un chiquitito, porque Damián no me tiene mucha paciencia en los últimos tiempos. Este profesor Recalde es todo un tema. Ahora Sí. no consigo más audiencia con Damián. Y bueno, más fácil hablar con la decana que con Damián. Y bueno, tengo que liarme acá un chiquitito con la lista. Aguárdenme un rato. Porque Doctor, dígame. no vamos a tener repaso antes del examen. Y podemos hacerlo, ¿por qué no nos dedicamos esta semana a nuestra, vamos a decir, a nuestra práctica habitual? Y podríamos idealizar como el miércoles hacer el examen. Entonces, vamos a ver si es que podemos tomar un tiempo de dar un poco alguna directiva, que más bien es lo que suelo dar con ustedes antes como repaso. Y es cuestión de concertar ahí con los delegados, reunirnos. Yo les envío el link ¿cómo se llama? De Zoom que tengo, 24 horas, no hay problema. Y hacemos un repaso tipo intercambio de preguntas y respuestas. No hay problema. Bueno, gracias, doctor. Nada. Yo le quiero nomás decir al profesor Roda que el profesor Zacarías hace sin problema esto de llamar a la lista, y así es que no tenés que quedarte atrás. El profesor Zacarías consigue. No me diga. Ya. Sí, me alienta si el maestro Zacarías está en esas condiciones. Sí. Es decir, no puedo quedarme atrás, pero estoy batallando. Cuando no vaya a pensar que vamos a decir, me quedo en el molde. A manera de chisme me suelo ir a interrogarle a Damián y pregunto quién es el que maneja más y quién es menos, y tengo todo mi dato. No me diga, y decirle que me ponga, porque hace rato que no me puedo molestar porque no me hace más caso, vamos a decir. Como que me incluya en la lista de expertos también. Sí. Bueno, un placer, saludos. Un placer, profesor. Y nos vemos en la próxima vez. Gracias de nuevo. Okay. Chao. Chao. María Eugenia.